Iván, el viernes pasado la población quedó conmocionada al enterarse del fallecimiento de un menor, de un recién nacido a causa del virus del Zika y de la microcefalia, o que esta microcefalia guardaba relación con el virus del Zika en Panamá. Esto ha generado que muchos panameños pidan una explicación clara de qué tan relacionadas están ambas enfermedades o el virus con esta enfermedad. Además, qué tanta relación tiene también el Zika con el Guillain-Barré, que ya ha provocado fallecimientos en Colombia. Y es cierto o no que puede contagiarse por vía sexual. Justamente para aclararnos y ampliarnos un poco acerca de este importante tema y esta situación sanitaria en Panamá, está con nosotros el doctor Néstor Sosa. Él es el director general del Instituto Conmemorativo Gorgas. Como usted ve, tiene muy bien por qué saberlo. Bienvenido a Next Noticias, doctor. Qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas para usted esta mañana. Primero, pues extenderle nuestras condolencias a esa madre y nuestra conmoción, nuestro dolor porque este menor pues haya fallecido a causa de microcefalia. Pero es importante para los estudios clínicos que se siguen actualmente conocer este caso. Entendemos que se detecta el Zika en el cordón umbilical, más no hacia la madre. ¿Qué es lo que ha pasado en esto? Sí, correcto. Bueno, cuando el niño nace y se encuentra pues la malformación, se le hacen determinaciones de Zika al bebé, ¿no? Y hay dos formas de obtener sangre del bebé. Uno es sacarle sangre del brazo, como hacen a los adultos. Otra forma sería sacarle del cordón umbilical. La sangre que está en el cordón umbilical es sangre del bebé. Entonces, esa primera sangre que tomamos ahí durante el mismo parto, pues se llevó al Instituto Conmemorativo Gorgas, le hicimos la prueba de Zika y se encontró la presencia del virus. A la madre, las pruebas que se le han hecho a la madre están negativas, es decir, ya ella no tenía el virus en la sangre. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, primero porque el tiempo que dura el virus en la sangre y por ende el tiempo que nosotros podemos detectarlo es muy corto. O sea que esta madre pudo haber tenido la infección temprana en el embarazo, en las primeras semanas, haber eliminado el virus de su sangre. Sin embargo, el virus pasa hacia el bebé y lo afecta, y cuando él nace todavía se detecta en él, no así en la madre. Eso, más que la excepción, es la regla, es decir, porque el virus dura 5 o 7 días en un adulto, incluyendo en una mujer embarazada, y muchas veces si lo buscamos, ya semanas después no va a estar presente. Es decir, que esto nos lleva a presumir que evidentemente la madre pudo tener el virus del Zika en las primeras semanas de gestación, según entendemos. Exacto, sí, y es más, por las malformaciones que tenía el niño o las alteraciones congénitas, te dice que eso tiene que haber ocurrido cuando se estaba formando su cerebro, o sea, tempranamente, porque él manifestaba, pues desafortunadamente, ciertas alteraciones que ocurren precisamente cuando el pequeño cerebro del bebé se está formando. Si algo lo afecta y altera esa formación, surgen estas alteraciones físicas que vemos, como el cerebro muy pequeño. En este caso, él tenía parte del cerebro en una posición fuera del lugar, anormal, que es lo que se llama encefalocele, y además tenían pues el tamaño de su cabecita era muy pequeña, muy pequeñita, que es lo que significa microcefalia. Esos cambios generalmente ocurren tempranamente, así que eso nos lleva a pensar que ella probablemente tuvo una infección temprana. Los médicos que la entrevistaron a ella no recordaba haber tenido ninguna infección o enfermedad. Así que probablemente ella tuvo un caso de Zika asintomático, es decir, sin síntomas. Que es la mayoría, ¿no? Que es la mayoría, sí. El Zika es una enfermedad relativamente leve en un adulto, es una enfermedad leve y muchas veces pasa desapercibido. Es decir, la persona sigue haciendo su trabajo normal, quizás se sienta un poquito mal, una destemplanza, pero no es lo suficiente como para que vaya al médico, le hagan exámenes y pasa desapercibido. Luego, si pasan los meses y tú eres una mujer embarazada, pues puedes entonces darte cuenta en un ultrasonido o en el momento que el niño nace que ya vienen las malformaciones porque la infección fue inaparente, ¿no? O pasó inadvertida. Ahora, doctor, quiero consultarle y pues para que nos dé una explicación clara, ¿qué quiere decir esta relación del Zika que probablemente tuvo la madre con este menor? Ya podemos decir claramente que el Zika provoca microcefalia en los recién nacidos, dado este caso que vivimos pues de primera mano en Panamá y los que se han registrado en Brasil. Sí, es importante explicar eso, es decir, toda la evidencia que se ha recogido en estos pocos meses, porque realmente son unos cuantos meses, apunta a que el Zika definitivamente causa la microcefalia. Ahora, las autoridades internacionales, la Organización Mundial de la Salud y algunas otras entidades prefieren tener toda la evidencia, todos los estudios que se hacen para confirmar lo que nosotros llamamos causalidad. En la ciencia quizás una de las cosas más difíciles que hay es probar la causalidad.
es fácil hablar de una asociación, por ejemplo, una asociación temporal. Si yo tengo una epidemia de Zika y tengo una epidemia de microcefalia al mismo tiempo, o una después de la otra, yo puedo decir, ok, hay una asociación temporal entre una cosa y la otra. Sin embargo, para satisfacer todos los criterios científicos que son muy estrictos de causalidad, son necesarias otras cosas. Por ejemplo, no solamente la asociación temporal, sino hacer lo que se llama un estudio de casos y controles que te mide el riesgo. Hay también que seguir a las mujeres, ya no mirando hacia atrás, hacer lo que se llama un estudio retrospectivo, sino decir, bueno, vamos a estudiar, digamos, 1000 mujeres embarazadas en un lugar donde hay Zika y con lujo de detalle seguir su embarazo día a día prácticamente para ver en qué momento se infectan con Zika, cuántas desarrollan microcefalia. Eso es un estudio prospectivo que hay que terminar para tener la asociación. Y finalmente incluso hay que hacer estudios biológicos en animales, ver si yo puedo, por ejemplo, inyectándole Zika a un animalito pequeño de laboratorio, producir microcefalia, y eso cerraría toda la evidencia. Eso todavía no se ha hecho. Lo que hay es una muy fuerte asociación. Incluso nosotros hemos encontrado en los estudios que se han hecho en el cerebro de los niños en Brasil y en otros países, se ha encontrado el virus de Zika. O sea que ya hay como mucha evidencia acumulada. Entonces yo creo que no hay una duda para la persona, digamos, común y corriente. Es poca la duda que debe quedar. Para los científicos todavía queremos tener como todas las piezas en su lugar para decir, efectivamente, el Zika es la causa de esta epidemia de microcefalia. Y eso definitivamente es importante aclararlo. Ahora bien, doctor, dado este avance indiscriminado en varios países, no solo de América, sino también pues de otros continentes que lleva el Zika, la Organización de Naciones Unidas ha recomendado a estos países afectados por el Zika que les permitan a las mujeres abortar para evitar pues que estos niños nazcan con microcefalia. ¿Debe Panamá acogerse a ese llamado? Sí, bueno, esto es un tema un poco más delicado porque si por ejemplo una madre se le hace un ultrasonido y se encuentra una alteración muy grave en el niño, una alteración que probablemente es incompatible con la vida, ya es una decisión de la madre y también obviamente con el apoyo de los expertos en reproducción humana, tomar esa decisión de suspender el embarazo, ¿no? Ya le digo, en esta decisión no solamente hay aspectos científicos. Si yo, por ejemplo, como médico veo que hay un niño con malformaciones muy graves, el cerebro, por ejemplo, no desarrollado, o sea, un niño que no viene con cerebro por una microcefalia o anencefalia, que se llama cuando no hay cerebro, muy fuerte, pues obviamente uno le dice a la madre, mire, el pronóstico del niño es este y este y esto, y la madre tiene que tomar esa decisión. Es una decisión basada un poco en la evidencia del ultrasonido y lo que uno ve, pero también es una decisión personal porque hay aspectos religiosos, aspectos espirituales, familiares. Es una decisión que es sumamente difícil. Cuando se tiene toda esta evidencia, si la madre dice, mira, yo prefiero que el niño no viva con esta condición tan grave o muchas veces incompatible con la vida, que nazca como ocurrió con este niño que nació y a las pocas horas murió, porque era tan grave la alteración que no tolera vivir independientemente fuera del vientre de la madre, se toma esa decisión. Pero es algo que es muy difícil, no se debe tomar a la ligera, tiene que reunirse todos los requisitos. En Panamá hay una comisión especial de médicos especialistas en esta rama que discuten caso a caso, es decir, no se recomienda a la ligera que un médico dice, no, vamos a suspender el embarazo. Se lleva a una comisión, la comisión revisa la evidencia y entonces emite un juicio y le permite entonces a un ginecólogo hacer el aborto, ¿no? Pero es en esta situación así, la madre tiene que estar bien clarita, tomada su decisión, incluso su pareja, su familia, muchas veces toma la decisión en conjunto y la comisión también tiene que avalar esa decisión para dar la autorización a interrumpir el embarazo. Es algo muy delicado, no es hacerlo así, vamos a todas las personas que le da Zika y que están embarazadas, hacerle un aborto. No, tiene que haber ciertas condiciones estrictas también. Doctor, se mantienen las estadísticas de alrededor de 3 mujeres embarazadas actualmente. ¿Con qué frecuencia ustedes están expidiendo estas estadísticas en el Gorgas? Sí, nosotros, bueno, hacemos todos los días, se hacen pruebas de Zika, ¿no? De todas las regiones de Panamá donde hay personas que tienen fiebre y erupción cutánea, los sitios de vigilancia del Ministerio de Salud nos envían muestras de sangre para confirmar o descartar Zika. Diariamente descartamos muchos casos de Zika, pero también confirmamos algunos. La cifra ha ido aumentando. Ya la última vez que hicimos la suma había 134 casos. Creo que hay otros que van a salir entre hoy, salieron el viernes tarde, y los que realizaremos hoy que probablemente van a aumentar esa cifra porque hay actividad o circulación del virus de Zika en varias comunidades. En Cunayala todavía hay actividad, lo mismo que en la región metropolitana, Panamá Este, etcétera, Panamá Oeste. Así que vamos a ver el aumento de casos, desafortunadamente. Yo lo que más me preocupa es
la época de lluvias, que ya Claro. pronto, en un momento de un par de meses, pues empezarán las lluvias y eso hace generalmente que aumente el número de mosquitos más de lo que tenemos actualmente, que es una época seca. Y que en la estación seca nos ha ido mala, porque los casos siguen aumentando. Exacto. Entonces es posible que haya un repunte de casos en la época lluviosa, por eso que el Ministerio de Salud responsablemente anda con esta promoción y repetir que las personas deben eliminar los criaderos, o sea, limpiar la basura alrededor de sus casas, todos los trastes que tengan en la parte de atrás, en el patio delante, si tienes planta con agua, eliminarlo, porque todo lo que pueda acumular, puede ser tan pequeño como la tapita de una botella de soda, puede acumular agua y servir para criar los mosquitos, ¿no? Doctor, antes de que se nos vaya, también quisiera abordar la relación del Zika con el Guillain-Barré. Ya en Colombia, como comentabas, pues se han dado 3 fallecimientos y es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen cuando abrimos líneas telefónicas. ¿Cómo se puede determinar? ¿Esto ya está comprobado, por ejemplo, con el Zika? Sí, hay también, igual que con la microcefalia, hay una muy fuerte asociación. Es decir, en todos los países donde se ha visto un aumento de los casos de Zika, se ve un aumento de Guillain-Barré y muchas de las personas que le ha dado Guillain-Barré han tenido Zika. Entonces hay esa asociación muy fuerte. El Guillain-Barré es una complicación que nosotros vemos con muchas infecciones, no es algo solo del Zika, pero evidentemente el Zika también lo produce. El problema con el Guillain-Barré es que afecta a cualquier persona, niños, adultos. Esto ¿Y no es una Guillain-Barré qué es lo que provoca en esencialmente es debilidad muscular, es decir, se afectan los nervios que conducen la fuerza para los músculos y entonces la persona pierde la fuerza muscular. Muchas veces es ascendente, es decir, tú empiezas a sentir debilidad en las piernas primero, luego debilidad en los brazos o el tronco y a veces llega a ser tan fuerte que la persona no puede ni siquiera respirar, es decir, los músculos lo que hacen que uno coja aire dentro de los pulmones son músculos que se contraen y expanden la caja torácica. Cuando esos músculos están muy débiles, la persona no puede respirar y hay que ponerlo en una máquina que se llama ventilador mecánico que entonces respira por él. Así es que algunas personas que desarrollan Guillain-Barré se ponen tan enfermos que tienen que ir al hospital, que tienen que ir a cuidados intensivos y por eso pueden incluso fallecer, si no por el Guillain-Barré, por las complicaciones que les produce el estar en cuidados intensivos en un ventilador mecánico y eso sí puede impactar digamos, la morbilidad y la mortalidad, pues no es lo mismo el Zika que produce fiebre por 3 o 4 días, malestar y tú te recuperas en un adulto sano. Es una enfermedad relativamente sencilla. Con esto que lo agrava, definitivamente. Pero con esto lo agrava los costos también. Con que haya 5 pacientes con Guillain-Barré en el hospital, son 5 pacientes en intensivo, seguro que no van a pasar poco tiempo en el hospital, van a pasar una semana o hasta 3 o 4 semanas hospitalizados y eso aumenta los costos de atención de la misma enfermedad. Resultó también preocupante cuando se dice el Zika se puede contagiar sexualmente. Sí, hay evidencias, son muy aisladas las evidencias, pero por ejemplo hay personas que han desarrollado Zika sin haber ido a un país donde hay mosquitos, donde está el Zika, y generalmente el contacto ha sido sexual. Efectivamente, por ejemplo, un hombre que está trabajando en Brasil se va a Estados Unidos, tiene relaciones con una persona, una muchacha que está en Estados Unidos, que no ha ido a Brasil y de repente a ella le da Zika. ¿Cómo es eso? Si no hay mosquito donde ella está y ella no ha ido al lugar donde hay Zika. Entonces ahí es que se establece la asociación que probablemente el virus está en la sangre, pero también está en el semen y se puede pasar a otra persona a través de las relaciones sexuales. Por eso es la recomendación de que las personas se protejan, especialmente esos días que están con síntomas de Zika, se protejan. Incluso en algunos países han ido más allá. Si tú vas a un país donde hay una epidemia de Zika y luego regresas, tienes que usar preservativo para proteger a tu pareja de no transmitirle el virus de Zika, porque recordemos que se puede tener también asintomático. O sea que esa es la recomendación. No creemos que sea tan importante como el mosquito. El mosquito es el que ha causado la epidemia en Polinesia, en Brasil, o sea, la transmisión a través del mosquito, pero van a haber también casos aislados que contribuyen a la epidemia. Entonces es una recomendación, si a uno le da Zika o estás en el medio de un área donde hay mucha circulación de Zika y vas a tener relaciones, pues usar preservativo para disminuir ese riesgo potencial o teórico que los científicos han descubierto. Es más, el virus se ha encontrado incluso en el esperma, en el semen del hombre se ha encontrado, nosotros lo encontramos en la orina, nosotros a los pacientes que le hacemos pruebas de Zika le pedimos sangre y orina porque a veces se persiste más tiempo en la orina y aunque la persona ya no lo tenga en la sangre todavía se detecta por unos días más en la orina y nos ayuda a hacer el diagnóstico aunque se hayan ido los síntomas. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana aclarándonos pues todas estas dudas. Definitivamente muy interesante la entrevista. Doctor Néstor Sosa del Instituto Conmemorativo Gorgas.